privilegio que tú nos das. Gracias porque nos has bendecido tanto, Señor, a nosotros, tu iglesia, sin merecerlo, Señor. Gracias por la visita de nuestro hermano. Te rogamos por él, Señor, por su familia, Señor, por su hogar, por su vida, que tú le fortalezcas en este momento y que tu Espíritu Santo lo acompañe, le dé fuerza y de nuevo, Señor, para predicar tu palabra y que seamos nosotros confrontados, exhortados y consolados a través de ella, Señor. Te pedimos en Cristo Jesús, bendice a tu iglesia y edifica tu iglesia aquí en esta ciudad, Padre Celestial, que tanta necesidad tiene, bendito Dios. Te lo rogamos en Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre, oh Dios. Amén. El Señor les bendiga ricamente, tanto para mí como para Susana, mi esposa, que me acompaña. Es un placer, el honor es nuestro estar aquí. Salimos el 28 de junio en la noche de Santo Domingo. Llegamos el 29 a Madrid, dormimos ese día en Madrid, y entonces tuvimos una agenda intensa en Valencia, en La Mancha, grabando algunos videos que van a salir pronto. Luego fuimos al País Vasco, a San Sebastián, y luego terminamos el viernes en una conferencia para líderes en Madrid. Esa conferencia terminaba hoy y yo tenía que predicar para cerrar hoy, ya no tanto como parte de la conferencia, sino como parte ya de una predicación en la iglesia que era la anfitriona. Y no prediqué porque amanecí un poco afectado de la voz. Y yo dije, si predico allá, no voy a poder predicar aquí. Entonces, buscaron un sustituto y entonces por eso, por la gracia del Señor, me siento mejor y espero que con el descanso de esta noche pueda ya entonces enfrentarme a la jornada de mañana, que es bastante extensa. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Ya habíamos estado otras veces aquí en París, pero nunca adorando al Señor en una iglesia. Así que le agradecemos todo esto y pues con el deseo de que todo lo que vamos a estar compartiendo durante estos días sea de bendición y el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Yo quisiera primero traer un saludo de parte de la iglesia. Los pastores Carlos y Luis han estado allá, tienen un público que los ama y les manda muchos saludos. Entonces son tantas las personas que yo mejor digo, les mandan muchos saludos. Ellos estuvieron participando en un evento que tuvimos allá, pero yo no sé si ellos compartieron algunas fotografías de lo que se hizo. Pero les advertí, tengan cuidado con esa foto de lo que hicieron el primer día que llegaron allá, porque eso iba a parecer todo menos un viaje misionero. Estaban en la playa del Caribe comiendo pescado frito, como que no se corresponde mucho al permiso que ustedes le dieron. Entonces, pero así somos y tratamos de que quien llegue se sientan bien. Y si ustedes van todos juntos, también le hacemos lo mismo a ustedes. Así que están invitados cordialmente. Así que le esperamos con mucho amor por allá. Yo quisiera compartir un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Filipenses. Y este pasaje es muy especial porque la carta a los filipenses es una carta muy especial.
Miren, cada vez que el apóstol Pablo le escribía a una iglesia, porque las cartas de Pablo son dirigidas a iglesias, cada vez que él le escribía a una iglesia, era porque normalmente había problemas en esa iglesia. Solamente basta con leer 1 y 2 de Corintios para usted darse cuenta que era la iglesia más problemática de todo el Nuevo Testamento. Si a mí me dicen, mira, te estamos llamando para que vaya a compartir con estos hermanos de Corintios, yo digo, muchas gracias, que el Señor le bendiga, voy a enviar un pastor amigo mío que está en París, Carlos, Luis, que ellos con mucho gusto van. Porque era una iglesia que era un dolor de cabeza. Y Pablo escribe para corregir los problemas que había en esa iglesia. Había división y pleitos entre ellos, había inmoralidad sexual, había orgullo, mal uso de los dones espirituales. Era un desastre. Y Pablo le escribe, los expertos en el Nuevo Testamento dicen que son realmente 4 cartas que Pablo le escribe a los corintios, pero que solamente pudimos preservar 2. Y la segunda, que es para nosotros, esa epístola, pues es la más personal de todas las epístolas de Pablo. Pero Pablo escribe para corregir esos problemas. Si vamos a los Gálatas, el apóstol Pablo le escribe porque se habían infiltrado en la iglesia unos grupos religiosos llamados judaizantes que decían que había que creer en Cristo, pero que eso no era suficiente, sino que había que observar algunas obras de la ley, como la circuncisión. Y eso era un escándalo, porque estaban diciendo con esto que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente, lo cual sí es suficiente, y que somos salvos solamente por gracia, y eso es algo básico del Evangelio. Amén. Y así le escribe a los tesalonicenses porque tenían que tener más discernimiento para darle participación al que viniera, para que tuvieran cierta perspectiva más certera de lo que era la segunda venida de Cristo, y así sucesivamente. Pero hay cartas que son especiales porque Pablo no las escribe para corregir un problema. Y una de ellas es los Romanos. Pablo explaya, presenta todo lo que es su pensamiento teológico. La carta a los Romanos es toda una descarga de teología de las distintas condiciones en que el ser humano se encuentra. Y podemos dividirla del capítulo 1 hasta el capítulo 11 y del capítulo 12 hasta el capítulo 16, que termina. Y Pablo habla de la salvación, cómo se encuentra el hombre sin Dios, cómo deben vivir los cristianos. Y es una maravillosa carta. Otra de las cartas especiales es Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo está en prisión. Filipenses pertenece a las epístolas que se le llaman epístolas carcelarias, porque fueron escritas desde la prisión, junto con Colosenses, Efesios y Filemón, y por supuesto Filipenses. Pablo está preso. Y los hermanos de Macedonia, que era la región donde pertenecía la iglesia de Filipo, tienen una gran preocupación por el apóstol Pablo. Cuando ustedes leen 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, ven que esos hermanos de Macedonia le enviaron una ofrenda a Pablo y le rogaban a Pablo que le permitieran participar en la obra misionera. ¿Por qué? Porque la obra misionera, el apoyar, no tiene que ver con pobreza, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con gratitud. Y Pablo dice que ellos, de su profunda pobreza y de su gran tribulación, les rogaban, no, permítenos participar en la obra misionera. Y el apóstol Pablo, pues de buena gana, recibe lo que ellos le enviaron. Y ellos enviaron a un hermano que se llamaba Epafrodito con esa ofrenda.
a Pablo. ¿Pero qué pasó con Epafrodito? Llegando a donde estaba Pablo, que llegó para darle la ofrenda, para mostrarle el cuidado que ellos estaban teniendo por él, Epafrodito se enferma. Y se enferma casi de muerte, como para añadirle más aflicción a Pablo por encima de las aflicciones que tenía. Y Pablo termina cuidando a Epafrodito. Miren que cómo son las paradojas y cómo son las cosas del Señor. Epafrodito va a cuidar a Pablo y Pablo termina cuidando a Epafrodito. Epafrodito es un hombre que Pablo lo elogia bastante, porque en el capítulo 1 Pablo habla de los que le rodean. En el capítulo 2 habla de Timoteo y de Epafrodito, y en el capítulo 3 y en el capítulo 4, pues son 4 capítulos que tiene Filipenses, Pablo dedica estos 2 capítulos a hablar de él como su testimonio personal. Son los capítulos 3 y 4 de Filipenses. Entonces, Epafrodito era un hermano muy bueno. Pero el hecho de que sea un hermano muy bueno, no se me vaya a ocurrir a mí ponerle a un hijo mío Epafrodito, porque yo quiero que ese muchacho sea un muchacho gozoso. Y hay hermanos que le ponen nombres bíblicos a los hijos. No importa el daño que le puedan hacer a ese muchacho. ¿Cómo le van a poner Epafrodito a un muchacho? Imagínense, mucho gusto, mi nombre es Epafrodito Sánchez. No. Entonces, Epafrodito se recupera, y cuando va de regreso a Filipos, Pablo le dice: no, llévale esa carta a los hermanos. Y esta es la carta a los filipenses. Es una carta de gratitud por el cuidado que ellos estaban teniendo con él. Porque Pablo está afirmando que la meta del creyente no es dar, la meta del creyente es ser espléndidos. Y estos hermanos estaban siendo espléndidos con el apóstol Pablo, arriesgando a Epafrodito su vida, simplemente por servir a Pablo. Qué belleza de actitud y de ejemplo que todos nosotros debemos imitar. Entonces, Pablo habla de las personas que le rodean, habla de Timoteo, su más fiel colaborador. De las 13 epístolas de Pablo, Timoteo aparece en 11 de ellas, y Epafrodito. Y entonces los capítulos 3 y 4, Pablo habla de su testimonio personal, que comienza en el capítulo 3. Y yo quisiera leer una porción por ahora, después que tenemos esa panorámica de la epístola a los filipenses. Ya sabemos qué es lo que estamos tratando. Siempre es bueno como ambientarse en el tema que nosotros vamos a estar viendo. Entonces quiero que vayamos al capítulo 3 y leamos un versículo por ahora de este maravilloso libro y carta del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, y vamos a estar leyendo en el versículo 13 por ahora. Y aquí el apóstol Pablo hace una declaración. Hermanos, yo leo en la Biblia de las Américas: yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El Señor bendiga su palabra. Yo titulo este pasaje, esta exposición, el camino a la madurez cristiana. ¿Hay un camino a la madurez cristiana? ¿Podemos nosotros decir que esto es un camino? Claro que sí. Es un camino donde vamos avanzando, o donde se supone que debemos ir avanzando. Porque yo me he encontrado con cristianos con muchísimo tiempo que no los veo, y cuando lo veo digo: oh, pero esta persona todavía está estacionada en esa actitud. Hay gente que no cambian, que siempre están en lo mismo, que tú te juntas con ellos con deseo como de hablar, y como que no hay temas. No hay forma como de conectar, porque no han crecido, no han madurado. Pero sí hay un camino hacia la madurez. De hecho, el apóstol Pablo compara la vida cristiana como si fuera una carrera. Y en este pasaje, aquí dice el apóstol: extendiéndome hacia lo que está delante.
Ya en la epístola a Timoteo, cuando ya está a punto de caer el telón de su vida, donde ya Pablo puede sentir el frío aliento de la muerte, porque ya se ha dictado la orden de su ejecución, el apóstol Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. La vida cristiana se ilustra como una batalla espiritual, donde nosotros somos soldados, donde estamos combatiendo en la batalla de la fe. Que estas son imágenes que el apóstol Pablo usa para que nosotros podamos estar familiarizados con las dinámicas que se dan en la vida cristiana. Y aquí el apóstol Pablo está apelando a la carrera. Y es una carrera que terminará cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya que podamos dejar este mundo, o si el Señor quisiera que nosotros podamos estar vivos cuando Él regrese. Sería espectacular, maravilloso, ver el Señor en la nube viniendo por su iglesia, por su pueblo, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más angustia, más pruebas, más situaciones difíciles, y entonces todos estaremos reinando con el Señor. Debemos recordar que esa es la meta nuestra, estar con el Señor. Y por su sangre y por su sacrificio en la cruz, eso está garantizado. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Porque lo único que nosotros pusimos en nuestra salvación fueron nuestros pecados. Ahora, la salvación es gratis, pero después de ahí todo es por obra. Crecer espiritualmente es una responsabilidad nuestra, y nosotros aquí vamos a ver unos principios básicos para nosotros mantenernos creciendo en la madurez. El apóstol Pablo le está hablando a esos hermanos de Filipos. Esos hermanos estaban en gran tribulación y en gran angustia. Eso es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos palpar al contexto que nosotros vemos en 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Recuerden que la ciudad de Filipos pertenecía a la región de Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo reconoce eso. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un esfuerzo por apoyarnos. Pero eso no quiere decir que ellos no estén en pruebas. No quiere decir que no estén en escasez. Pero ellos están haciendo ese esfuerzo y Pablo lo elogia. Ellos no lo están haciendo para que Pablo los elogie. Y eso es un dato importante. Yo, cuando hago una buena obra, yo no debo esperar que se me reconozca. Pero si yo soy testigo de la buena obra de alguien, yo, no él, debo reconocérselo. Porque la Escritura manda a que debemos estimularnos a las buenas obras. Obviamente, el que hace buenas obras esperando el elogio ya tiene su recompensa. Nosotros debemos hacerlo de manera desinteresada. Y Pablo no es mezquino. Pablo viene y lo dice. Y cuando nosotros leemos estos dos capítulos, 8 y 9, nos damos cuenta de hasta dónde esta gente estaban apoyando a Pablo. Segundo a los Corintios, capítulo 8, vamos a volver a Filipenses, versículo 1, dice: ahora, hermanos, deseamos hacerles saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, a la cual pertenecía la iglesia de Filipo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Cuando dice en la riqueza de su liberalidad, es que dieron abundantemente. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar, sosteniendo a los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros
por la voluntad de Dios. Impresionante. Amén. Ellos están en prueba, por eso a la epístola a los filipenses se le llama la epístola del gozo. Hay aproximadamente 15 referencias a estar gozosos y estar regocijados. Y aquí es de una persona que está en aflicción diciéndole a otro que está en aflicción que tienen que estar gozosos, que están en la misma condición. Y cuando se está en la misma condición, lo que hay es que ser solidarios. Se dice que en una ocasión hay una escasez de agua en la selva. Y el león, dicen, los dos más feos buscan el agua. Y todo el mundo se queda serio porque por las implicaciones que tiene la petición. Y después de un rato, después de varios llamados del león, un mono le dice al otro: toma tu recipiente, que es con nosotros dos que están hablando. La solidaridad en los momentos de prueba. Y Pablo, que está en una condición difícil porque está prisionero, le está diciendo a los hermanos que están igual que él: ustedes tienen que estar gozosos. No se lo está diciendo a una persona que le está yendo bien. ¿Por qué? Porque si a una persona le está yendo bien, no está pasando por aflicciones, por problemas, por enfermedades difíciles, por escasez económica, le dice a otro: mira, tú tienes que estar feliz, tú tienes que estar gozoso. El otro puede decir: sí, tú porque no estás pasando la prueba que yo estoy pasando. Pero no le pueden decir eso a Pablo, porque Pablo está en prisión, está privado de su libertad. Y Pablo lo que está diciendo: estén gozosos, porque el gozo no depende de los barrotes o de las cadenas o de las persecuciones. El gozo no depende de lo que está afuera. El gozo depende de lo que tenemos dentro, y es el Espíritu Santo del Señor. Y parte del fruto del Espíritu Santo es estar gozoso. Amén. Eso dice la Biblia. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es gozo, entre otras virtudes más. El apóstol Pablo entonces comienza dando parte de su testimonio, y aquí ese camino a la madurez nos presenta varias etapas. La primera etapa que nosotros vemos aquí, por lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que nunca vamos a terminar. Nunca nos graduamos de cristianos. Nunca nos graduamos de ser santos. Nunca nos graduamos para decir: no necesito crecer más espiritualmente. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo no he llegado donde tengo que llegar. Yo no he alcanzado la meta principal. Óigame, que el apóstol Pablo diga eso es sumamente relevante por varias razones. Primero, la preparación académica que tenía Pablo era notable. Y cuando una persona tiene una buena preparación académica, se nota, aunque no quiera hacer ostentación de esto. Y Pablo tenía una gran preparación académica. De hecho, Pedro habla de Pablo diciendo: hay escritos de Pablo difíciles de entender. Pedro, que estuvo 3 años con Jesús, en una de las instancias judiciales a la que Pablo tuvo que enfrentarse, le dijeron: las muchas letras te han vuelto loco. Y Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, estando ya en los últimos momentos de su vida, dice a Timoteo: tráeme los libros. Libros que no sabemos si llegó a leer, porque algunos eruditos dicen que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 9 de esta segunda epístola, en el capítulo 4, procura venir pronto a verme. Pero no es un correo electrónico que le está enviando, ni un mensaje de texto. Ese era un mensajero que tenía que pasar muchísimas vicisitudes para llegar hasta donde estaba allí, y después venir Timoteo.
Y algunos dicen que cuando Timoteo llegó con todo lo que Pablo les pidió, ya Pablo estaba en la presencia del Señor. Qué dramático es esto. Tenemos que ser diligentes. No estamos diciendo que Timoteo no fue diligente, lo que estamos diciendo que cuando se nos solicita algo, tenemos que ser diligentes en hacerlo. Siempre recuerdo una anécdota que seguro ustedes la han escuchado, y es que un soldado va donde su comandante le dice: solicito permiso para ir a buscar a mi compañero que quedó varado en el campo de batalla. Denegada la orden, dice el comandante, ya está muerto. El soldado desobedeció a su comandante y fue y regresó con aquel soldado en los brazos, muerto. El comandante le dice: te lo dije, ya estaba muerto. Y él dijo: no, cuando llegué todavía estaba con vida. Y me dijo: yo sabía que tú ibas a venir. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Los resultados no son nuestros. Los resultados son del Señor. Pero la conciencia no nos va a mortificar porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a ellos: yo mismo no he alcanzado lo que es mi meta. Y la preparación académica de Pablo se puede ver en el versículo 4, y tenemos que ir unos versículos más atrás de este capítulo 3. ¿Qué dice Pablo en el versículo 4? Aunque yo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Eso es sumamente revelador. En la Nueva Traducción Viviente traduce ese texto de la siguiente manera, y la leo: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus logros, en sus capacidades, yo la tengo más. Y el apóstol Pablo, desde el versículo 5 en adelante, comienza a decir todos sus logros: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Es decir, Pablo era un maestro de la ley que nadie podía señalarle nada. Esos son logros que pocas personas tenían en su época, porque Pablo dice en el versículo 5: circuncidado al 8º día. O sea, yo soy un puro fariseo, porque mis padres me prepararon para esta tarea desde que yo era un recién nacido. Porque a veces los padres se descuidaban y no circuncidaban a los niños al 8º día. Pero los padres de Pablo eran tan meticulosos, y Pablo viene de una clase tan elitista y exclusiva que hasta sus padres tomaron en cuenta esto para que en el futuro él pudiera decirlo con orgullo. Pero, ¿qué dice Pablo después? Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, yo tengo una gran preparación académica, dice Pablo. He sido un observador meticuloso de la ley, pero nada de esto tiene valor comparado con la grandeza de conocer a Cristo, que es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Que Cristo se haya antojado de él y lo haya salvado y escogido desde la eternidad para que andemos en buenas obras como él quiere. No hay nada que se compare a conocer a Cristo. Amén. Mire que la gente sube a las redes sociales: estoy en tal lugar. Hay gente que su vida entera la ponen en las redes sociales. Lo que se comen, lo que visten, dónde están.
con quién están. Y la gente, desde que conoce a alguien que ellos consideran importante, se toman una foto y la suben a las redes sociales. Incluso yo he visto personas que de espalda hay alguien, alguna celebridad, alguna persona conocida, y ellos vienen, ni es con ellos que están hablando, y sale una oreja, un ojo, ese es fulano que está ahí al lado. Por Dios. ¿Y dónde es que tú estás? Tú ves, esa oreja que está ahí es la oreja de Ronaldo, de Messi. ¿Seguro? Sí, ese es él. Lo que pasa es que tú sabes, se movió cuando yo me hice el selfie. Y la gente se emociona y llora. Pero ¿y por qué no hacemos lo mismo con Cristo? El Creador. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. El Rey de Reyes, el Señor de Señor, el que estuvo muerto y vivió y vendrá por nosotros otra vez. Entonces Pablo dice que no hay que estudiarse a malo. Los jóvenes que están aquí dicen, no, el pastor no, fájense a estudiar. Fájense a estudiar y sean los más esforzados para glorificar a Dios con sus estudios. Pero también esfuércense por crecer más en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, no solamente Pablo tiene una gran preparación académica, sino que también Pablo sufrió mucho por la causa del ministerio. Aquí dice que él fue perseguidor de la iglesia y después nadie fue más perseguido que él. Según a los Corintios capítulo 11, desde el versículo 22 en adelante, vemos los sufrimientos de Pablo como apóstol y cómo sufrió. Y Pablo dice, yo pasé peligros de los de mi nación, peligros en el mar, como náufrago, en hambre, me dejaron por muerto varias veces, en cárceles, en tortura, peligros entre falsos hermanos. Pablo bebió del cáliz de la traición, de la acechanza, del que te muestra una cosa y te ataca en las sombras. Y aún así amó a Judas, porque cuando Judas se lo fue a traicionar, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que Pablo le dijo? ¿Cuál fue el recibimiento, el saludo? ¿A qué vienes, amigo? Y eso no importó, porque el corazón de Judas estaba envenenado. Entonces Pablo pudiera sentirse orgulloso y decir, nadie ha plantado más iglesias que yo. Es la figura más importante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Autor de 13 epístolas, que subió a algo que él no está muy consciente, pero que le llama el tercer cielo. Y aún así, a pesar de su preparación académica y a pesar de todo lo que él padeció e hizo por la causa de Cristo, él dice que él no ha llegado donde tiene que llegar. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Si Pablo dijo eso, ¿qué nos toca a nosotros? Con toda humildad tenemos que decirle, Señor, nos falta mucho. Y así como tu gracia fue sobre Pablo, también es sobre nosotros. Y es la misma gracia. No hay una gracia especial, es la misma gracia. Porque es una gracia pródiga que fluye, que es eterna, que es inagotable. Porque si no fuera por esa gracia del Señor, no estuviéramos aquí hoy. O sea que si la gracia del Señor sigue fluyendo, es porque Dios tiene planes contigo, 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 y contigo, y contigo, contigo, y contigo, y contigo, y contigo, con todos. El Señor tiene planes con ustedes. Usted dice, pero el pastor, ¿y qué planes va a tener conmigo ya un viejo, una vieja? Usted fue que te dijo viejo, yo no. Pero Dios llamó a Moisés a los 80 años. No parece ninguno de 80 aquí, ¿eh? Todos. ¿Eh? No. ¿Cuánto tiene? 80. 80. Es que yo dije que no parece de 80. O sea, dele gloria a Dios a eso. Porque después que uno pasa de cierta edad, medio año que a uno le quiten, uno lo agradece.
Cuando yo cumplí 50 años, yo estoy haciendo ejercicio y me encuentro con un hermano de la iglesia. Y le digo hermano para ayudarlo. Y me dice, pastor, digo, ¿usted está de cumpleaños? Digo, sí. ¿Y cuánto usted cumple? Y digo, 50. Y ya sabe que después de ahí no se cuenta, porque es 50. Y después de ahí no se cuentan. Apréndanse eso, dama. 50. Entonces, y él me dice, y estamos trotando, y se para. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí, es increíble. Entonces yo me pongo, sí, para que sea. Y yo cometí el error de preguntarle, ¿cuánto tú crees que yo aparento? Me dice, no, yo creía que usted tenía como 55. Mire, a mí se me metió. Me amargó el cumpleaños. Todavía está en disciplina. Ese mismo día me encontré con otro y me dijo, ¿cuánto usted cumple? Ya yo no quería decirle. Y yo dije, 50. Wow, usted parece como de 49, oiga eso. ¿Y cuál es la diferencia entre 50 y 49? Lo que sí podemos decir es que no hay edad para servir al Señor. Amén. Lo que se necesita es voluntad. Amén. Porque cuando ya uno va perdiendo vigor, Dios cambia las maneras de servicio. Y según vamos perdiendo facultades, el Señor va en su gracia cambiando las maneras en cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. Pero todos estamos llamados a servir al Señor. Y el estar aquí para mí es un privilegio, y yo puedo decirle que hay condiciones para que ustedes sigan adelante y que puedan glorificar al Señor. No pensando en números, no pensando en ser conocidos, sino que sean del agrado del Señor en todo lo que hagan. Que la meta es glorificar a Dios. Y el Señor es que añade a la iglesia lo que ha de ser salvo. Entonces, lo primero es reconocer nuestras limitaciones. Una insatisfacción por querer más de Cristo. Dios no usa a las personas capacitadas. Él capacita a los que Él usa. Dios, dicho de otra manera, no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y todos nosotros, de alguna manera, somos el resultado de la gracia de Dios. Pablo es el resultado de la gracia de Dios. Lo preparó, pero así como lo preparó, le demandó. Porque al que más se le ha dado, más se le va a demandar. Entonces, Pablo nos enseña eso. Pablo también nos enseña, en ese versículo 13, que un impedimento para nosotros crecer es estar estacionados en el pasado. Pablo nos hace la exhortación a olvidar el pasado. Todos nosotros, si miramos atrás, vamos a tener cosas que nos avergüenzan. Vamos a tener cosas que nos causan culpa. Y vamos a tener cosas que nos acusan. Porque el pasado puede funcionar como un fiscal. Y si Cristo nos perdonó y nosotros nos arrepentimos, si Cristo nos perdonó, ya no hay acusación contra nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayamos hecho, no importa las veces que lo hayamos hecho, no importa lo mucho que disfrutamos en ese momento desobedecer a Dios, si nos arrepentimos, el Señor nos cubre con su gracia. Entonces, ya no esté pensando tanto en lo que pasó. El pasado también puede causarnos traumas y puede llevarnos a nosotros a paralizarnos y no avanzar, porque siempre estamos con ese dolor. Una señora habló conmigo hace muchos años de cómo sus dos hijas salieron como ella no esperaba, con sorpresas terribles para ella, que el marido la dejó en esa misma semana y la botaron del trabajo.
Y yo la escuché por más de 1 hora. Y me dio mucha compasión escuchar su caso. Cuando ella terminó de hablar, yo estaba orando diciendo, Señor, dame palabra, porque ¿qué yo le puedo decir a esta persona? Y yo solamente le pregunté, para iniciar lo que yo le iba a decir, ¿cuándo fue esto, hermana? Y ella me dijo, hace más de 10 años. Y me contó la historia como que había sido en la semana anterior. Yo no se lo dije, pero dije, usted ha perdido 10 años de su vida. No importa lo que nos hayan hecho. Yo sé que hay personas que han pasado por episodios de dolor muy fuertes, de abuso, de trauma, de atropellos. Yo sé, tengo 31 años como pastor y yo he visto muchas cosas. Pero el llorar y el guardar rencor no va a resolver lo que pasó. No va a cambiar nada. No podemos cambiar el pasado. No importa lo que hagamos. No importa lo que yo odie a alguien. Nelson Mandela, que pasó 27 años preso, dijo, tener resentimiento contra alguien es como tomarse uno el veneno y esperar que le haga efecto al otro. Porque el veneno es el odio. Y perdonar no es una opción. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Pero hay gente que dice, es que yo no lo siento, es que el perdón no se siente. Simplemente se otorga. Es una decisión. E implica, y de eso voy a predicar el domingo, Dios mediante, en nuestra iglesia, 3 cosas. No recordar con dolor. No querer desquitarse. Un hermano me dijo que estaba orando para que Dios tomara venganza contra alguien en el trabajo que le hizo un daño. Leímos en la palabra de Dios que Dios dijo, mía es la venganza, y él estaba orando, Señor, véngate. Pero eso no se queda ahí. Él le decía al Señor, y si es tu voluntad, úsame a mí como instrumento. Okay. ¿Cómo puede ser posible? Es como que alguien me haga algo a mí y digo, Señor, úsame a mí para que tú hagas justicia. Hay que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, no perdonar es un pecado. Por lo tanto, no podemos contar con el perdón de Dios. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El no querer perdonar es una deuda con Dios, no con la otra persona. Entonces tenemos que morir al pasado. El pasado muchas veces no deja avanzar. Entonces, ¿vamos a olvidar todo el pasado? No. Vamos a olvidar todo lo que daña, pero todo lo bueno lo vamos a recordar. Bendice alma mía a Jehová, dice el Salmo 103, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No vamos a olvidar lo bueno, vamos a olvidar lo malo. Quiere decir que el camino a la madurez es desechando todo aquello que no nos deja avanzar. Es reconociendo que no lo hemos logrado, que no hemos llegado a la meta. En segundo lugar, muriendo a todo aspecto de nuestro pasado que no nos edifica. Y por último, extendiéndonos hacia lo que está adelante. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y voy a leer nuevamente el texto, pero de manera ya íntegra, del versículo 13. Hermanos míos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. La palabra extenderse es una palabra que se usaba en las carreras olímpicas, en las competencias de carreras.
de atletismo. Y todavía se usa esa palabra, lo que pasa que de manera diferente. Porque describe el esfuerzo que hace el atleta para llegar a la meta. Describe cómo ese competidor saca sus últimas reservas de energía. Y a mí me gusta ver las competencias de atletismo. Y muchos llegan a la meta y caen porque lo dieron todo. Y lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que darlo todo para seguir adelante en el camino de la fe. Y que tenemos que darlo todo lo que está a nuestro alcance, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo tenemos que darlo al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dio todo por nosotros. Y darlo todo significa que nosotros comenzamos con las disciplinas espirituales. Nadie lo va a dar todo si no se alimenta espiritualmente. Darlo todo significa leer la palabra de Dios, depender de Dios en oración, ser fieles con nuestros recursos financieros, ayudar al hermano, decirle a los pastores qué yo puedo hacer para la obra del Señor. Vamos a comenzar un programa discipulado. Yo quiero estar ahí. Es de entregarlo todo sin reservas. Porque solamente tiene gozo aquel que lo entrega todo. Y les voy a dar un ejemplo. Y con este ejemplo termino. Por dos razones, ustedes están y estamos en un horario que no es el habitual y no quiero abusar de ustedes. Y el segundo es que yo no he comido. No, pero estoy viendo ya, creo que debemos terminar, pero solamente tiene gozo el que lo entrega todo. Había un niño que estaba jugando canicas, con las bolitas esas, canicas, él solo, y tenía muchas canicas, y él estaba jugando solo. De repente viene una amiguita, una niña, que está comiendo chocolates, y ella está comiendo chocolates, y él está jugando canicas. Y él le dice: dame chocolates. Y ella le dice: si tú me das tus canicas. Él dice: no, pues no te doy chocolate. Las canicas entretienen, pero el chocolate se come. Y ella se quedó viéndolo a él jugando, comiendo chocolates. Él le dice: sí, está bien, te voy a dar canicas y tú me das chocolate. Y ella saca una bolsa enorme y le dice: de la única manera que yo hago el trato es que yo te voy a entregar todos los chocolates a cambio de que tú me entregues todas las canicas. Él dice: no. Pues no, siguió comiendo chocolate, pero el hambre le picó. Y él dice: está bien, te entrego todas mis canicas. Ella le dijo: ¿estás segura que son todas tus canicas? Sí. Y le entregó todas las canicas y ella, sin reservas, le entregó todos los chocolates. Pero él no le entregó todas las canicas. Él se quedó con la mitad de las canicas en los bolsillos y ella le entregó todos sus chocolates. ¿Cómo ella se fue? Feliz, porque ella entendió que ella hizo lo correcto. ¿Cuál era lo correcto? Lo entregó todo. Y él, aún teniendo todo lo que ella le había entregado, se devolvió y le dice: dame los otros chocolates que tú tienes escondido ahí. El Señor lo entregó todo. No nos quedemos nosotros con reservas. Para tener gozo, para poder glorificarle, tenemos que entregarlo todo también. Porque solamente está feliz quien lo entrega todo.
aquí que vemos un camino hacia la madurez cristiana. Es un camino permanente de crecimiento constante, desechando todo aquello que nos impide avanzar y dándolo todo para seguir adelante. Ese es el camino que el Señor quiere que nosotros recorramos todos los días. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos permites poder ir a tu palabra y poder deleitarnos en ella. Que no hayamos sido solamente oidores, sino que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Bendice a mis hermanos y gracias por el privilegio que me da, a mí y a Susana también, de estar aquí entre ellos. Que tú nos guíes y nos guardes en estos días, en el nombre de Jesús. Amén.